Buenas tardes, muchachos, Dios les bendiga. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Edgar Bermúdez. Espero que ustedes logren leer bien ahí la presentación. La idea es que conforme yo voy comentando lo que les traje para hoy, si tienen alguna pregunta la apuntan y en su momento la leeremos. Espero ser lo más abarcativo posible. Yo tengo la mala costumbre de a veces irme por las ramas, porque uno como que se le vienen un montón de ideas, se le agolpan y entonces uno empieza como a tirar ideas. De profesión, soy profesor de filosofía, entonces tengo esa especialidad en filo. ¿Sí saben qué es filosofía? Más o menos. Lo que primero quisiera saber es ¿cuántas personas son menores de 13 años? Menores de 13 años, ok, 2, 3, ok, 4, ok. De 13, 14, 13, 14, ok, por allá una moneta, 2, ok, 15, 16, 17. Y 18, 19 a los 20, y de 21 para arriba, los 30 y pico, ¿no? 30 y tantos. Ok. 20. Ok, bueno, esta tarde, para mencionarles, me acompaña mi esposa, que está por allá, Yenani, es la guapa que está allá sentada. Nos casamos en enero, así que tranquilo, no es que estamos viejos. Y me acompaña una amiga también, Shana, ella es una amiga de paz, está con nosotros hoy. Y bueno. Sí, también estudio teología, algunos cursos ahí, y además, a propósito de lo que nos vamos a conversar hoy, yo creo que sí, como dicen, Dios no hace casualidad. Miren que a veces uno, y eso también se los dejo como consejo, no desaprovechen las oportunidades que les aparezcan, que ustedes por más locas que lo miren, háganlo, porque ustedes no saben el momento en que eso les pase. Pues en la vida uno va como echando en el saquito un montón de herramientas, y yo hace un montón de años hice unos cursos con la Asociación Demográfica Costarricense, que es la entidad, la institución costarricense que se dedica a hacer estudios de género. Ahora vamos a ver qué es eso. Y yo hice un curso con ellos. Y en ese momento yo pagué el curso y me metí todo. Y yo dije, hey, vamos a ver qué es la cosa. Y nunca lo utilicé. Hasta ahora en uno que otro lugar. Y hoy saqué el libro la semana pasada, lo desempolvé y me puse ya a revisar. Igual hay que informarse nuevamente. Y filosofía, que lo que vamos a hablar hoy, aunque ustedes no lo crean, las ideologías y todos los conceptos que andan por ahí, secularmente hablando, son estrictamente filosóficos. Y hoy ustedes se van a dar cuenta. Cuando ustedes digan, pero ¿de dónde agarra la gente esas ideas? ¿De dónde agarra la gente ideología de género? ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, son filosóficas. Aunque ustedes, no sé si algunos ojalá lo sepan, y si no, pues hoy nos vamos a dar cuenta cómo se come eso. Muy bien. Como les digo, espero ser lo más conciso, y si algo no entienden, igual apúntenlo, lo pueden investigar o después me pueden preguntar, o si de verdad quieren saberlo hoy, bueno, yo puedo profundizar un poco más. Si acaso digo algo que tal vez no se entienda, me disculpo de una vez, porque el campo de la filosofía a veces es un poco desconocido. Bueno, como contenidos para hoy son 7, los tenemos por ahí, que es lo que intentaré abarcar hoy. Bueno, en primer lugar vamos a ver unos conceptos elementales que nos van a ayudar a comprender todo lo que vamos a estar conversando. 2, vamos a ver el género como una construcción social. Ahora bien, voy a explicar esto antes para que no se malinterprete, no me malentiendan, no después nos vayan a decir a alguien, mira el chaval que llegó allá a la iglesia, yo no sé, vino a un montón de loqueras que vieron, y después agarran a la hermana y le dicen, ¿cómo usted llegó a escuchar? Lo que yo voy a explicar en un primer momento será meramente el conocimiento secular, ¿sí? Porque es necesario que la iglesia esté empapada de qué es lo que se dice, por qué se dice y cómo lo justifica. Si usted y yo no entendemos qué es lo que está hablando el mundo y con qué está atacando los valores y principios cristianos, usted no va a saber cómo defenderse. Entonces, como que a usted le lluevan piedras, pero usted ni siquiera sabe que son piedras que le están lloviendo. Usted solamente siente el garrotazo. Usted dice, ¿cómo me defiendo? No sé, porque ni siquiera sé con qué me están golpeando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la teoría secular de lo que anda por ahí en boga, para entonces después venir a decir qué decimos nosotros al respecto. ¿Sí? No vamos a entrar de una vez, porque usted cuando vaya a la universidad, o los que ya van a la universidad, usted cuando vaya al colegio, usted no va a sacar la Biblia. Usted tiene que hablar primero con conocimiento y 2 con la Biblia que está escrita en su corazón. Porque si saca la Biblia nadie le va a dar pelota, ¿sí o no? A mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado. Bueno, vamos a hablar sobre tal pensador. Sí, ese es el pensador que dijo tal cosa, que sí. Bueno, pero la Biblia dice, y todo el mundo mejor hablando solo. No hay una pelota. Porque
no se trata de eso. Entonces lo que queremos es darles hoy herramientas para que ustedes conozcan y sepan cómo contrarrestar diferentes ideas desde el mismo terreno, y igualmente, como les digo, con la Biblia que tenemos nosotros escritas en el corazón. Amén. ¿Está bien? Tercero, vamos a ver la percepción de la mujer o de la feminidad. Cuarto, vamos a hablar sobre una pensadora que se llama Judith Butler y su teoría de la siempre se me confunde esa palabra, performatividad del género. Y ahora vamos a ver qué es eso, porque suena, una vez después de la primera suena como raro, ¿verdad? En quinto lugar, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la sexualidad. En un sexto punto vamos a hablar sobre el problema de la fornicación, y un séptimo vamos a hablar sobre el problema de la homosexualidad, que básicamente es como los dos grandes problemas. Ahora vamos a ver, cuando hablamos en filosofía de un problema, no necesariamente tiene que ser algo negativo. Yo utilizo la palabra problema desde el punto de vista filosófico. Es decir, un problema en la Biblia, por ejemplo, es la eternidad de Dios. Pero usted dice, ¿por qué eso es un problema? Porque nosotros estamos con la palabra problema de forma negativa. Y no, un problema en el ámbito, digamos, científico es simplemente una pregunta. Es una cuestión que usted se pregunta, eso es un problema. Como en matemáticas, cuando decían, vamos a resolver este problema, y usted decía, no, eso no es un problema, es un ejercicio matemático, sí, pero así se llama, un problema. Entonces, por eso vamos a hablar de esto como un problema. Muy bien. En primer lugar, quisiera como tirar algunos esbozos digo yo, bueno, lo primero es lo primero, siempre saber por qué vamos a hablar lo que vamos a hablar. Entonces, yo me encontré con unos datos, al menos en lo que respecta, por ejemplo, a otros países, que es, ¿por qué utilizo Estados Unidos? Porque todo lo que se habla acá necesariamente tiene que pasar por Estados Unidos. El mundo occidental es así. Todo lo que usted y yo hablamos, normalmente, ¿de qué películas hablamos? De las que vienen de Estados Unidos. En Costa Rica se filman películas y nadie sabe. En Argentina se filman y nadie sabe. Todo viene de Estados Unidos. Entonces, lo que sucede allá, luego sucede acá. Eso es así. Entonces, encontré unos datos que arrojaban unas encuestas que dicen que 86% de los jóvenes solteros entre 18 y 19 años ya han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, por supuesto, independientemente de su religión. Estos pueden ser cristianos o no. El 86% es un porcentaje muy alto. Casi el 7% de las jovencitas cuyas edades fluctúan entre 15 y 19 años quedan embarazadas cada año. Es decir, 7% de las muchachas quedan embarazadas, embarazos no deseados. Y, por ejemplo, en Colombia también trae comparación, una de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. Entre 15 y 19 años, una de cada 5 en Colombia. Y en Costa Rica, a los 18 años, la mitad de las mujeres y 2/3 de los hombres ya han tenido relaciones sexuales. La mitad de las mujeres. Y en los hombres, 2/3, es decir, 2 de cada 3 hombres antes de los 18 años ya han tenido una experiencia sexual. Entonces, a veces cuando hablamos de sexualidad, la gente quiere hacerlo como un tema tabú y resulta que no es un tema tabú. Lo que pasa es que no se habla con un micrófono, pero es un tema que anda por todo lado. Ahora vamos a ver qué significa sexualidad también para que no crean que solamente estamos hablando de relaciones íntimas, por así decirlo. Muy bien. Vamos a esta parte que les mencionaba de los supuestos elementales o conceptos elementales. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a suponer. ¿Qué es suponer? Es tomar algo por sentado y eso no lo vamos a discutir, partimos de ahí. ¿Está bien? Eso es como decir, toma 2 es 4, eso no lo discute nadie. Eso es un supuesto. Entonces, nuestros supuestos hoy, uno, es que somos organismos o individuos sexuados. Aquí nadie puede decir, no, yo no sé qué es cómo nací, no. Y eso más adelante va a haber una discusión sobre eso, en lo que les traigo, pero vamos a suponer eso. 2, la sexualidad es una parte, 1, normal, 2, saludable, y 3, natural de quienes somos a lo largo de nuestra vida. 1, natural, saludable y normal. Lo que pasa es que a veces pasan ideas por nuestras mentes y en la sociedad que quieren como hacer anormal la experiencia de la sexualidad. 3, nuestra sexualidad incluye el comportamiento sexual, el género, los cuerpos y cómo funcionan, es decir, el sexo, y nuestros valores y actitudes, crecimientos y sentimientos de la vida, del amor y la gente en nuestras vidas.
Ese es el concepto de sexualidad que vamos a manejar. Vean que incluye comportamiento sexual, es decir, cómo nos comportamos. Usted no se comporta igual, o sea, si usted y yo tenemos una charla, yo o un hermano, no sé quién, no es lo mismo que hable con una mujer, ¿verdad? Hay ciertas normas que nadie las dice, pero no es lo mismo. Eso es sexualidad. Por eso les digo, no hay que hablar de sexualidad como si fuera algo malo, es simplemente cómo nos comportamos. Es el género, son los cuerpos y cómo funcionan los cuerpos, lo cual es algo muy normal también. A veces se vuelve muy tabú la experiencia del cuerpo, cosa que el cuerpo en sí mismo no tiene nada malo. ¿Por qué? Porque es una creación de Dios. Y si es una creación de Dios, no tiene por qué estar mal. Nosotros somos los que le damos un mal concepto y dos, lo pervertimos nosotros con nuestras acciones. Eso es diferente. Pero el cuerpo como tal, lo que le llamamos en filosofía el cuerpo vivido, no tiene nada de malo. No es ni bueno ni malo, es solamente un cuerpo. Ok, y 4, la sexualidad es un proceso, 1, orgánico, dinámico y empírico. ¿A qué se refiere como orgánico? Totalmente natural. Sale por default. A un niño nadie le dice cómo hablarle a una chiquita y de repente el chiquito dice que le gusta a la chiquita. Es orgánico. Nadie le dice cómo tiene que gustarle, si le tiene que gustar machita, si tiene que... No. El niño simplemente dice eso, igual al niño. Es dinámico, ¿por qué? Porque toda la vida va cambiando. Usted no sentía lo mismo cuando tenía 5 años a cuando tiene 15. Es un proceso que cambia. Y 3, es empírico. ¿Por qué? Porque no es un proceso que simplemente se da en la mente y usted se lo imagina. No. Usted siente. Sentimos. Entonces, por eso es empírico. Muy bien. Continuamos. Y vamos a hacer un abordaje. Vamos a ver, esta parte la trabajo con información de un programa de educación sexual de, ay Dios mío, es en la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias, Médicas, o ¿cómo es que se llama? Bueno, Salud Pública, la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Chile. La sexualidad, ellos dicen que es principalmente la construcción social de un impulso biológico. Esto me interesa porque no alejamos la experiencia de la sexualidad de lo que meramente el cuerpo arroja. Porque más adelante vamos a ver que la perversión el gran error de la percepción de la sexualidad es separar la sexualidad y la experiencia de ella del organismo sexuado, es decir, del cuerpo mismo. Vamos a ver, ojalá que me esté dando a entender, porque a veces yo uso términos ahí como medio rebuscados, ¿verdad? Muy bien, la sexualidad es multidimensional, como ya lo habíamos dicho antes, que está el cuerpo, está el género, está la experiencia con los demás, y es dinámica. 3, la experiencia que una persona tenga de la sexualidad está mediada por la biología, los roles de género, las relaciones de poder, como también por factores tales como la edad y la condición social y económica, también eso. Porque no es lo mismo la persona que vive en una mansión, porque casi no tiene contacto social, a la persona que sale de la casa, pone un pie afuera y se encuentra medio barrio fuera. ¿Sí? Es diferente la experiencia. Muy bien. 4. La influencia social más profunda, según la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Chile, la influencia social más profunda sobre la sexualidad de una persona proviene de los roles de género prescritos, las normas y valores sociales que determinan el poder relativo y las responsabilidades y conductas de hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? Que la experiencia de la sexualidad va a estar mediada, va a estar muy permeada por el círculo más cercano de gente que usted tenga. Usted se puede dar cuenta, o se pudo dar cuenta que, por ejemplo, en el colegio, uno siempre tiene compañeritos que la experiencia de la sexualidad la ven de otra forma. Siempre. Y eso que vivimos en el mismo país, casi que en el mismo barrio y todo, pero otros experimentan de otra forma. Mientras que otros son como, digámoslo así, más calmados. Hay otros que son como, no saben para que no suene raro, son más experimentales, no lo meditan tanto. Hay otra gente que es más recatada y dice, no, suave, si yo no estoy seguro, no voy a hacer algo de lo que no esté seguro. Entonces, aunque vivamos en el mismo ambiente, la experiencia de la sexualidad puede ser cualquiera. A veces lo que falta es mucha información. Y quinto, por lo tanto, la experiencia individual de la sexualidad no es más que la expresión de ese equilibrio. ¿De cuál equilibrio? De las relaciones de poder, de las responsabilidades, de las conductas,
de las normas de socialización del género, que nadie las dice, como les digo, que nadie le dice a usted, por ejemplo, cómo hablarle a una muchacha cuando le gusta. Y de repente usted llega y le pregunta a un amigo, bueno, tal vez cuando estaba en el cole o tal vez grande, no importa, no hay problema. De hecho, yo ayer venía con unos señores, bastantes señores, y un señor de 61 años, un señor de 61 años, le preguntaba a un señor un poco menor que él, de cómo veía a una señora que aparentemente están ahí como manteniendo una relación de amistad y qué sé yo, y que puede que pase a más. Pero estamos hablando de un señor de 61 años que está hablando con una señora de 66. Vean que no hay edad para la experimentación de la sexualidad. Ahora se dice, ¿eso es sexualidad? Sí, porque está teniendo una relación con el sexo opuesto de lo más normal, de lo más genuina, y todo bien. Pero vean que no hay edad. Entonces, como les digo, a veces es como una mala imagen, que a veces piensan que las cosas no se hablan, pero sí se hablan. Muy bien. Ahora, definamos, ¿qué es el sexo? El sexo se refiere a las diferentes diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que les definen como hombres y mujeres. Son características con las que se nace y son universales, es decir, comunes a todas las sociedades, culturas y son inmodificables. Es decir, esto es importantísimo definirlo. El hombre que nace hombre aquí y en Pakistán tiene las mismas características biológicas, antropológicas, mentales, el cerebro se desarrolla igual, todo se desarrolla de la misma manera, aunque crezcan en diferentes contextos, el ser vivo es el mismo. Eso es como que usted siembra una planta de chayotes aquí y la siembra en Noruega y la planta de chayotes es lo mismo. ¿Sí? Aquí es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de seres vivos y su condición genética y su proceso fisiológico es lo mismo en todo el mundo. El problema es, como digo, cuando se malinterpreta esto y se asume que cada quien puede ser lo que quiera, quitando la parte meramente sexual de las personas, como si eso no importara, y sí importa. Ahora yo hablaba con mi esposa y le decía, por un ejemplo, el niño o una niña, supongamos con esto que anda ahora por ahí, la ideología de género, y que una niña puede percibirse un niño, etcétera, etcétera, o una niña puede percibirse masculino, sí, un género masculino, como para hablar en términos correctos. Ok, pero cuando esa niña empieza a crecer y llegue la etapa de la pubertad y empiece a menstruar, esa niña, que se considera un niño, se va a comportar como niña. ¿Por qué? Porque van a haber procesos mentales, psicológicos, neuronales, hormonales de una niña, aunque crea que es un niño. Y eso no lo va a quitar nadie. Eso es así. Entonces ahí tenemos voy a explicar esto como pasa en un paréntesis. Cuando uno va a falsear una teoría, cuando usted quiere decirle a alguien, y le voy a dar un tip, cuando usted cree que alguien no tiene la razón en algo y no sabe cómo refutarlo, falséele una de sus premisas. Es decir, algo que diga que está mal y ya todo el argumento está mal, porque ya no sirve. Una cosa mal y ya perdió todo. Por eso la argumentación de la Biblia tiene que ser perfecta, y por eso a veces cuesta ponernos de acuerdo, y ahí no está el problema. Pero el punto es, cuando usted llega a una teoría como la ideología de género, que es una ideología, que no es una teoría todavía, aunque alguna gente quiera decir que es una teoría, y encuentra este falseador, o mejor dicho, este punto que no se sostiene dentro de la teoría, usted dice, entonces no vale la pena la teoría, usted la degrada a una ideología. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ideología? La diferencia es que una teoría es aquello que es comprobable. Por ejemplo, no, la gravedad no, porque eso es una ley. Una teoría. Bueno, la teoría por ejemplo, en educación, del constructivismo, que nosotros aprendemos construyendo el conocimiento. Eso es una teoría. ¿Por qué no es una ley? Porque no se basa en experimentos científicos, empíricos, para comprobar eso. No, eso no se puede comprobar, entonces se queda en teoría. Pero a todos nos enseñan eso en la universidad, y eso es una teoría. ¿Qué es una ideología? Una ideología es una corriente de pensamiento que todavía le hacen falta a los atestados y los principios para que llegue a ser una teoría, porque todavía tiene errores, todavía tiene cosas que no logran que se sostenga como teoría. ¿Sí?
De hecho, en ese sentido, ¿cuáles son otras ideologías? Bueno, el marxismo, por ejemplo, es una ideología, no es una teoría. ¿Qué es una ideología? Bueno, la ideología de género, por supuesto. Algunas sectas religiosas son teorías, son ideologías también. Por ejemplo, el budismo en Costa Rica es una ideología. Algunas sectas cristianas son ideológicas también. ¿Por qué? Porque lo que te asumen es que tienes que tener o aceptar una serie de principios dentro de su ideología para que seas parte de ello. Lo mismo en el marxismo, lo mismo en la ideología de género. Vaya usted y hable con alguien que se aferra a la ideología de género. Vaya y dígale que algo no tiene razón. Se le levanta peor que un culo. Es un pleito. Eso es ser ideológico, no es ser científico, que quieren a veces pasar por científicos y no lo son. Muy bien. Ahora, ¿qué es el género? El género es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual. El género no está en nosotros, el género está en la cultura. Es decir, voy a explicarlo con un ejemplo muy fácil. La mamá. No es lo mismo ser madre en Costa Rica que ser madre, no sé, en Alemania. Porque, no sé, como que en otros países el Día de la Madre no significa lo mismo. Aquí el Día de la Madre se para el país. En otros lugares el Día de la Madre es que uno va a trabajar, un día más. Entonces el concepto madre es un concepto del género. ¿Por qué? Porque a la madre se le respeta, se le honra, y eso es porque es madre. Usted no le puede poner el concepto madre a un señor. ¿Por qué? Porque no está dentro del género. Entonces, ese aspecto cultural es una cuestión de género también. Otra cosa como el género, por ejemplo, ¿qué es también? Cuando la gente dice, a una mujer no se le pega. ¿Y por qué no? Siempre dicen a una mujer. Es como un código social de cultura y que se inscribe dentro del género. Entonces, eso es el género. Es algo como que anda ahí, que en la cultura, pero como que a veces cuesta definirlo. Son roles, por así decirlo. Ahora bien, habiendo dicho estos dos términos, sexo y género, vamos a definir un poquito lo del asunto de lo que anda por ahí, de que identidad sexual e identidad de género. Hay gente, obviamente, nacen hombres y su identidad sexual es un hombre. Es decir, lo que de forma animal se diría un macho. Y su identidad de género podría ser que diga, no, yo soy un hombre ¿cómo es? Una mujer que nació en el cuerpo de un hombre. Lo han escuchado, ¿verdad? A eso se refieren. Entonces, su identidad de género dicen que es femenino, aunque su identidad sexual es un hombre. No es lo mismo la identidad sexual a la identidad de género. Como dije hace un rato, lo que estoy diciendo es conceptos seculares, ¿verdad? Como para que entendamos por dónde anda la cosa. Muy bien. Vamos a ir a esta parte de la construcción del género como construcción social. ¿De dónde sale eso? Y vamos a entrar en una parte que es muy teórica, que nos va como a dilucidar, nos va a ayudar a entender de dónde proviene la ideología de género. ¿Sí? ¿De dónde proviene toda esta idea, toda esta maraña de argumentación? Muy bien, como habíamos dicho, en la configuración de la identidad del género, ya sea masculina o femenina, intervienen no solo factores genéticos, sino estrategias de poder. Vamos a ver, ¿qué significa eso de estrategias de poder? En tiempos anteriores, solamente el hombre trabajaba en la casa, ¿sí? Ahora no, ahora trabajan los dos, mamá y papá. Pero también eso es una estrategia de poder. ¿Por qué? Porque se le ha dado, por así decirlo, se le ha dado más poder a la figura femenina, lo cual está bien. Todo bien, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que es una estructura de poder. A eso se refiere con eso. Elementos simbólicos, como esto que le digo, ¿qué son elementos simbólicos? El elemento madre. ¿Cuál madre? No, eso, la palabra, por así decirlo, el concepto, es un elemento simbólico. Sociales y culturales. Se afirma que en el sexo radican gran parte de las diferencias anatómicas y fisiológicas entre los hombres y mujeres.
y que por lo tanto los individuos no nacen hechos psicológicamente como hombres, sino que, la construcción de la masculinidad o la feminidad es el resultado de un largo proceso, de una construcción, de una urdimbre que se va tejiendo en la interacción familiar y social. Es decir, ¿qué se está diciendo con esto? Que la construcción del género está mediada por lo sexual, por la cotidianidad y sobre todo por el medio en el que se desenvuelve la persona, es decir, su familia más cercana, su círculo más cercano y la sociedad que le circunscribe, o sea, el colegio, el barrio, etc. Amistades, etc. Así se construye el género, según la teoría del género como una construcción social. Ahora bien, me interesa, puse esta parte, me interesa leerlo para que ustedes vean dónde anda Costa Rica. Porque cuando yo lo leí, yo dije, oh, qué bueno. Porque dice uno cree que a veces Costa Rica, es que Costa Rica es una cosa tan fácil, porque voy a decirlo así, en el vulgo, es decir, en la sociedad común y corriente, se maneja un lenguaje, se manejan ciertos códigos, la gente es como más recatadita, pero los que hacen los programas de educación y la gente, digámoslo así, como de alto grado académico, los que se encargan como de hacer las instituciones educativas de este país, se alimentan en conocimiento de otros lados, no en Costa Rica. Entonces como que la sociedad termina hablando un lenguaje y lo que va desde las instituciones estatales es otra cosa, pero eso termina cambiando la sociedad. Entonces vean lo que dice el Ministerio de Educación Pública, de cómo el Ministerio de Educación Pública entiende, uno, entiende el género, y dos, de acuerdo a eso enseña. Dice que el enfoque de género reconoce, en primer lugar, la diversidad de identidades y experiencias de género que existen. A partir de lo anterior, reconoce además que todas las personas, sin importar sus identidades y expresiones de género, vean que lo dicen. Es decir, ellos dicen que una cosa es la identidad y otra cosa es la expresión. Ya el Ministerio de Educación Pública está haciendo esa diferenciación, que usted puede ser un hombre, pero usted se puede manifestar como mujer, y todo bien. El Ministerio de Educación Pública. Tienen derecho a vivir plenamente con igualdad y equidad, su sexualidad libre de violencia y discriminación. Además, este enfoque reconoce que a lo largo de la historia se han dado construcciones sociales que claramente han diferenciado y jerarquizado a los hombres y a las mujeres y sus roles, generando relaciones de poder, de desigualdad, violencia y discriminación. ¿De dónde toma el Ministerio de Educación? ¿Cuál es su fuente para escribir el programa de educación, el programa de estudio de afectividad y sexualidad integral? Que esto fue un problema hace un tiempo, pero ahora como que todo el mundo se lo olvidó. Pero todavía está ahí y todavía se dan estas lecciones. No estoy diciendo que estén mal, es que hay que revisar para ver si esto pasa la nota. ¿A quién le toman la cita? A INAMO. Voy a hacer un breve comercial. Y si esto sale, me va a hacer famoso, digamos, por tirar una pedrada de INAMO. El problema del INAMO es que está gobernada esta institución por personas que son fuertemente marxistas. ¿Qué significa esto? Significa que para la mente de estas señoras hay un problema en la sociedad. ¿Y cuál es? El hombre, el macho, por así decirlo. Yo sé que ustedes lo escuchan. ¿Cuál es el problema? Que contraponen a la mujer contra el hombre. El enemigo de la mujer es el hombre. ¿Por qué? Porque es un pensamiento marxista ideológico. ¿Cuál es el asunto con la ideología? En una ideología, la que sea, siempre tiene que haber un villano. Siempre. Cuando el cristianismo se analiza como ideología, ¿quién es el villano? ¿Quién es el villano? ¿Quién es el malo? ¿Quién? El diablo. El diablo es el malo. Cuando usted le echa la culpa al diablo por todo, usted es un ideológico. Porque a veces el diablo no tiene la culpa. Hay cosas que nosotros hacemos y el diablo seguro allá tiene un lado. A veces es culpa nuestra. Pero cuando la gente le dice, es que el diablo, uno dice, es muchacho bien ideológico. Entonces no. Pero ¿qué pasa en el INAMO? Eso es lo que sucede. El enemigo, ¿quién es? No son las drogas, no es el alcoholismo, no es las relaciones de codependencia en las familias, no son problemas psicológicos, no son traumas de la infancia, no es nada de eso, que son factores estudiables, medibles y tratables. No, el problema es el hombre machista. Eso es ideológico.
Y entonces toman todo esto y resulta que el Ministerio de Educación Pública también le da pelota y entonces hacen todo un programa de género basado en todas estas ideas. Pero hay que ver de dónde vienen las cosas. Entonces, cuando ustedes vayan al colegio, pónganle ojo, escuchen, pero sean perspicaces. Aquello que ustedes escuchen que suena raro, llamen a alguien que les pueda ayudar y si no, pues me llaman a mí y nos agarramos ahí. Ok, continuamos. La percepción de la mujer y la feminidad de la sociedad, que también tiene que ver con toda una tradición, como lo mencionaba el Ministerio de Educación Pública, histórica. Esto lo voy a explicar rápido porque aquí no quiero profundizar porque yo sé que aquí nos daría la vida. Pero la cosa es que en el siglo XVIII se empezó la discusión de qué es el ser humano, más profundamente, digamos, lo que se le llamó un primer intento de ilustración. ¿Qué es eso? Es un primer intento de construir un ser humano guapo, por así decirlo, lleno de cultura, intelectual, lo que un pensador que a mí me gusta mucho, que se llama Immanuel Kant, lo que él llamaría una persona con mayoría de edad mental, un ilustrado. ¿Usted ha escuchado ese término? Es que él es un ilustrado. Es un término como muy común y nadie sabe qué significa. Bueno, más o menos por ahí anda la cosa. Una persona conocedora, un ser humano cabal. Pero ¿qué sucedió en el siglo XVIII? Que esta percepción de cómo debía ser el ser humano se hizo solamente con la percepción de cómo debía ser el hombre. Así, hombre. La mujer no existía. Entonces, posteriormente, los hombres, como puse, los hombres debían de ocuparse de la perfectibilidad de la humanidad. Es decir, en las manos de los hombres estaba el futuro del planeta. Como sucedió en Costa Rica, por ejemplo, que solo hombres gobernaban en la Primera República, por ejemplo. Usted solo va a escuchar Otilio Ulate, Luis Doble Segreda, no sé, por ahí andan otros nombres. Y siempre va a escuchar solo hombres, puros colegios de hombres se oyen los nombres. Por allá sale un Emma Gamboa, y Emma Gamboa ya es muy del siglo XX. Pero en el siglo XIX y XVIII, los hombres eran los que gobernaban. Entonces las mujeres eran, por así decirlo, eran subrogados a la imagen del hombre. Lo que no era el hombre, entonces era la mujer. Es decir, si el hombre era como fuerte, la imagen del hombre tenía que ser muy serio, muy tosco, entonces la mujer era delicada, amante del hogar. Entonces todas las características que no estaban en el hombre, estaban en la mujer. Entonces la identificación de la mujer se daba solamente por lo que no era el hombre. Eso era un problema. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen en el siglo XIX y más posterior en el XX, imágenes como esta señora. Saluden a doña señora Simone de Beauvoir. Es muy famosa, porque ella fue la que empezó radicalmente uno de los movimientos feministas más importantes de su época. Filósofa del siglo XX. Ella mencionaba una de sus tesis más grandes en un libro que se llama El Segundo Sexo, publicado en 1949, dice que la mujer no nace mujer, llega a serlo. Es decir, cuando un ser humano, un sujeto X, nace y resulta que nace hembra, para llegar a ser mujer, como género mujer, femenina, se construye. ¿Okay? Es decir, el género se le va formando, digamos, pero no nace con el género, lo cual podría ser debatible, lo cual en algunos puntos podría ser cierto, porque en psicología eso se trabaja. Entonces, ella empieza a transformar el pensamiento de la sociedad desde Francia y decir, es que nos han inculcado una forma de ser mujeres y resulta que nosotros podemos ser mujeres empoderadas, y aquí nace todo un movimiento feminista, el cual es muy reivindicable porque le otorga derechos y deberes a las mujeres que no tenían en ese entonces, y que en Costa Rica en los años, creo que los 80, se les dio el derecho al voto. Si no, no votarían. Por mujeres como ella que pensaban de esa forma, es que las mujeres hoy votan. El punto es que hay puntos dentro del feminismo que pueden ser reivindicables, pero hay otros puntos que generan lo que vamos a ver. Por ejemplo, Judith Butler, que es otra pensadora, otra filósofa muy contemporánea, que tiene la teoría de la performatividad del género. ¿Qué significa esto? Que es un género performativo.
Ella dice, esa es la señora, ella dice que hablamos, caminamos, actuamos de manera que consolida la impresión de un ser o un género como si fuera una realidad interna o un hecho o algo verdadero acerca de nosotros. Pero en realidad se trata de un fenómeno producido y reproducido constantemente a través de normas que son establecidas y controladas por poderes institucionales y prácticas informales para mantenernos en un determinado lugar. Es decir, ella está diciendo que el género es una cosa construida, impuesta a través de la vida cotidiana. Entonces ella dice, esto hay que cambiarlo. ¿Qué genera? Bueno, genera que interpreta que el sexo, vean lo que hace Judith Butler, y si ustedes estudian un poco más sobre ideología de género, van a llegar hasta ella, porque ella es la precursora de este pensamiento. Es el héroe, digamos, de los grupos LGTB que sí estudian. Porque les voy a decir que hay mucha gente que anda ahí haciendo pelota y no sabe nada. Como pasa en muchas ideologías. Lamentablemente a nosotros también nos pasa a veces. Hay mucha gente que anda diciendo que son cristianos, pero realmente son muy ideológicos, nada más. Pero usted les pregunta, ¿qué dice la Biblia? No saben. Entonces, esto pasa mucho también. Entonces, Judith Butler lo que hace es que, tengo unos puntos aquí, vamos a ver. Ok, aquí, en síntesis, ¿qué hace ella? Uno, desmantelar tanto el concepto sujeto universalista que sustenta la política liberal actual. Es decir, ella dice, el sujeto no nace de esa forma, hay que deconstruirlo. Una palabra que está muy de moda, pero que nadie sabe qué significa y no saben de dónde proviene, pero bueno. Dos, identifica las teorías de la política de la diferencia con relación al sector LGTBIQ. Tres, ella dice que la orientación sexual, la identidad sexual y la expresión del género son el resultado de una construcción, producción social, histórica y cultural. Es decir, que el género, el sexo y su expresión pueden ser como usted se le dé la gana, porque son una construcción. Y cuatro, no existen papeles sexuales o roles de género, dice Judith Butler. Vuelvo, usted puede expresarse sexualmente como usted quiera. Entonces por eso es que llega un punto donde la gente dice, no, yo ni siquiera me expreso, yo no soy nada, soy asexual. Y después llega gente que dice, no, yo soy, no sé, un mapacho. Y dentro de esta teoría, eso es posible. El punto es que es una idea un poco rebuscada. Muy bien, hasta aquí la parte teórica. Ahora, lo que quiero que hagamos es un contraste de lo que nos dice la Biblia, un poquito de lo que menciona, por ejemplo, el Antiguo Testamento, que es totalmente judaísmo, y luego un poco de lo que menciona el Nuevo Testamento, que es, por supuesto, cristianismo, donde nosotros estamos enmarcados. Los primeros supuestos para entrar en esta parte es, uno, la sexualidad no es un tema tabú en la Biblia. ¿Por qué no es un tema tabú? Porque se menciona muchas veces. En el Antiguo Testamento se va a encontrar repetitivas veces eventos o episodios de actividad sexual. Entonces no es un tema tabú, no tiene ningún problema en la Biblia de hablar de eso. Somos nosotros que tenemos problemas. Dos, la percepción de la sexualidad en Occidente es muy diferente a la de la antigüedad y a la cultura hebrea. Nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado que la cultura antigua tenía mucha estatua de cuerpos desnudos, ¿verdad? Ahora usted ve como un cuerpo desnudo y dice, uy, ¿qué está haciendo? Ellos tenían una percepción muy distinta. El cuerpo no era algo feo, digamos. Ahora sí, ahora la gente ve un cuerpo y es algo feo. Son cuestiones culturales. Tres, los ejemplos de David y Sansón muestran las graves consecuencias que trae el sexo fuera del matrimonio. ¿Cuáles son estos ejemplos? Bueno, David, teniendo relaciones con Betsabé, mandando la llamada, y eso trajo una serie de caos en su familia terrible. Y Sansón, que ni se diga ni para qué, con Dalila, ¿verdad? Que el hombre se perdió. 4. Dios propuso un orden estricto en cuanto al matrimonio y el sexo, o la vivencia de la sexualidad. Muy bien. Según Génesis 1:27, el sexo tiene una razón de ser, la sexualidad tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso. En 1:27 de Génesis dice que Dios creó a la humanidad y los creó hombre y mujer, varón y hembra. Y se acabó. El relato bíblico nos dice eso, y hay cosas que son discutibles,
pero eso es lo que se llama taxativo o tautológico. O sea, no hay nada que debatir ahí. El Señor creó uno y el otro. No inventó un tercero, no inventó un medio, no inventó nada. ¿Por qué? Los hizo para que fueran una sola carne. En Génesis 2:24 dice que, bueno, se interpreta que Él creó a los dos primeros seres humanos como esposo y esposa. Vean qué interesante que usted lee esos versículos, ojalá los apunte para que les eche el ojo y los estudie, y menciona que el texto en el Génesis ni siquiera había una sociedad, no se menciona si había más gente, no, pero el Señor ahí escribe, Moisés y dice, el hombre dejará entonces a su familia y se unirá a su mujer. Ya menciona la unión matrimonial o un pronto matrimonio, aún antes de mencionar la sociedad. Es decir, que antes de la sociedad está la unión matrimonial del hombre y la mujer. Es interesante. Vean que apenas es el capítulo 2 de Génesis. Y ya en el capítulo 2 de Génesis ya se está mencionando esto. Ahora, el Señor le dio un mandato de poblar la tierra a Adán y a Eva, lo cual, obvias razones, requería relaciones sexuales. Por eso digo, no es un tema tabú, no es un tema ajeno a la Biblia, y la Biblia no lo maltrata en tanto sea dentro del matrimonio. Es normal. Como dije ahora, es normal, saludable y natural. Ahora, dentro del Nuevo Testamento nosotros encontramos esbozos de cómo debe ser esta relación, ¿sí? O cómo deben ser las relaciones sexuales entre las personas. Uno, deben ser honorables. La unión sexual en el matrimonio debe ser honorable según Hebreos 13:4. Y si quieren lo leemos para que usted no se quede ahí con la cita en el aire. Leamos Hebreos 13:4. Dice así, todos tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Todos tengan en alta estima. La versión Reina Valera creo que dice, ¿alguien que me diga cuál es la palabra que utiliza? Honroso. Honroso sea el hecho sin mancilla, ¿verdad? Ok, entonces podemos entender a partir de esto que el sexo no es un problema en el sentido negativo. Ahora sí, no es algo malo. El problema se presenta cuando algo ha sido creado para nuestro bien y se utiliza de forma errónea y egoísta. Algo tan sencillo también como el dinero. El dinero es una bendición, pero dependiendo de cómo usted lo utilice es una perdición. De la misma forma la sexualidad, de la misma forma un montón de cosas. La lengua, la Biblia habla mucho de la lengua, pero dependiendo de cómo usted la utilice es para bien, o dependiendo de cómo lo utilice es para mal. Entonces hay muchas cosas que el Señor nos deja la responsabilidad de usarlo, lo pone a disposición, pero está en cada quien de dónde agarra para su saco. Si usted viene a la iglesia, a la casa del Señor, y escucha, y pone atención, lee la palabra, y practica la palabra, usted tendrá muy probablemente una experiencia de la sexualidad correcta, según la palabra del Señor, entendiendo que nosotros fuimos hechos para estar con una sola persona, para guardarnos para el Señor, etcétera, etcétera. Pero si no, y si eso a usted no le causa ni frío ni calor, entonces muy probablemente va a tener una experiencia de la sexualidad bastante problemática y caótica. Yo conozco gente que tengo amigos, muy amigos cercanos, que cuando tenemos conversaciones de ese tipo, un día me han dicho eso, yo no sé por qué, yo no sé si era que se hablaron, me han dicho, yo hubiese querido llevar, o más bien, yo quise llevar la vida que vos llevaste, pero no pude, me ganó la tentación, pero a mí me hubiera gustado seguir ese camino. ¿Cuál camino? Bueno, guardarse para el Señor y después estar con su esposa y listo. Y eso les digo, vean, ahora estoy casado, vean, ustedes no saben la bendición que es haberse guardado, porque les voy a ser honesto. Es diferente estar con una persona que yo solo he estado con ella y ella solo ha estado conmigo, a que ella resulta que no sé cuánto estuvo y los que me contó que tuvo. Y yo no le digo tampoco cuántos has estado. Entonces imagínense estar en eso. Qué conflictivo
O sea, hay que ser muy maduro para superar eso. Y hay gente que no lo logra. Entonces ahí después vienen las relaciones que es tóxico. Y sí, pero es que el problema es que ninguno de los dos se guardó nunca. Pero claro, si siguen las conductas inmorales de la sociedad, es difícilmente. Y les dejo este regalo que para mí es una cosa lindísima. Cantar de los Cantares 2:7. Pongo la parte B nada más. Ustedes lo pueden, apúntelo, además, apúntelo. Escríbalo y pégalo en la casa, en el cuarto, pégale por todo lado. Cantar de los Cantares le dice el poeta, ¿verdad? Porque el Cantar de los Cantares es un libro poético. Le dice, no, le dice a la amada, ¿verdad? A la doncella, le dice, no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Qué lindo. El lenguaje poético, si usted lee el Cantar de los Cantares, es un lenguaje tan rico. Y aquí, en un lenguaje muy bonito, básicamente le está diciendo, guárdese, espérese. Yo sé que usted siente, yo sé que usted tiene curiosidad, pero no despierte el amor hasta que llegue el momento correcto. Igual Eclesiastés capítulo 3 menciona que hay un tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Muy bien, y por último, una breve cuestión sobre el problema de la fornicación. ¿Dónde está el problema con esto? Bueno, 1 Corintios 6:18 dice, en lenguaje actual, dice, huyan de la inmoralidad sexual. En la Reina Valera dice, huyan de la fornicación. ¿Por qué utilizo esta versión? Porque la palabra que utiliza ahí está escrita, es porneia, en griego koiné, en el cual está escrito la Biblia, al menos esta parte de la Biblia. Y esta palabra hace alusión a la prostitución o a cualquier tipo de pecado o inmoralidad de contexto meramente sexual. ¿Sí? Esta es la palabra que se utilizaba, porneia. De ahí viene la palabra pornografía. Porno. Ok, entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, todos los demás pecados son que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Vean qué interesante que Pablo está diciendo esto en el siglo I después de Cristo. Y hoy día nosotros sabemos que las relaciones sexuales de cualquier índole, antes del matrimonio, es decir, que una persona ande con una persona y con otra persona y con otra persona, un médico le va a decir, usted está cometiendo un error enorme. De una vez, o no, estoy equivocado. Pero Pablo ya lo decía en el siglo I y Pablo no era médico. Por revelación divina, que hombre más volado. Entonces, el que peca, cualquier inmoralidad sexual peca contra sí mismo. Usted puede, cuando usted a alguien chismea, no sé qué, bueno, dice algo en contra de alguien y después la persona se va y todo. Pero el que fornica contra su propio templo peca. O sea, le acarrea un problema físico, le acarrea un problema emocional, le acarrea un problema psicológico, le acarrea... No es lo mismo, muchachos, no es lo mismo. El día que usted tiene su primera experiencia sexual, de ahí para adelante la vida es otra. Y vea que la palabra lo dice. Lo que pasa es que a veces vemos la Biblia con otros ojos. Y en un segundo punto, el problema de la homosexualidad. Bueno, trabajo siempre, a mí me encanta leer la Biblia, al menos el Nuevo Testamento, en su idioma original, en el griego, porque uno como que tiene como más acercamiento a lo que el autor realmente quiso decir y no solamente a la interpretación que queramos darle nosotros. ¿Y por qué no pongo estas palabritas? Porque muchas veces hay muchos grupos que hasta hay una Biblia, creo que le llaman Biblia queer, que supuestamente según ellos la Biblia acepta la homosexualidad. Eso es un problema enorme. Primero porque nada que ver, la Biblia no lo acepta, no lo tolera. Y segundo, porque se nota que tienen un desconocimiento de la Biblia bastante bravo, bastante. Porque nunca ni siquiera han leído ni el texto original y nunca se han metido en el contexto histórico como para darse cuenta que el judaísmo, de donde proviene el cristianismo, jamás ha permitido la homosexualidad, jamás. Entonces, ¿por qué Pablo, que era judío, iba a permitir la homosexualidad en la iglesia? Entonces, terrible. El día que usted escuche que alguien dice que Dios acepta la homosexualidad, ahí están los textos. O si usted piensa, lamento ser yo el que le diga esto y realmente quiero ser muy tajante porque en este tipo de cosas, muchachos, hay que ser tajante. La Biblia no tolera la homosexualidad, ni cualquier tipo de pecado sexual. No lo tolera. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra que dice en griego es acernocoites, que significa una persona que se echa o que mantiene relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. Es decir, lo que llamarían en su momento, en su contexto histórico, un sodomita. ¿De dónde proviene esa palabra? De Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades totalmente pervertidas en pecados sexuales. Entonces, la Biblia es clarísima. No hay que buscarle 5 patas al gato. Muy bien. Principales conclusiones. 1. Existe toda una tradición filosófica y cultural que envuelve al mundo en una errada percepción de la sexualidad. 2. Debemos ser conscientes de dónde provienen estas ideas para entenderlas y contrarrestarlas. 3. La sexualidad no es un pecado, pero debe mantener límites estrictos. Y 4. La percepción de la sexualidad cultural del contexto contemporáneo es incompatible con la sexualidad según el texto bíblico. ¿Por qué digo esto? Porque llego a estas conclusiones. Pero como digo, la Biblia no es compatible ni con ideología de género, ni con ideología queer, ni con ideología la que usted quiera. La Biblia es la Biblia y punto, no tiene ninguna ideología. Es santa, pura y sin mancha. Y es de donde nos agarramos. Si alguien, va a hacer el comercial, a veces pasa que hay otras iglesias donde la palabra del líder, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese papa, llámese el que sea, está por encima del texto inspirado. Pues nosotros no. El texto inspirado, es decir, la palabra del Señor, la Biblia, está por encima de lo que digamos cualquiera de nosotros. Amén. La palabra es la palabra. Entonces, creo que solo era eso. Bueno, por ahí tengo las fuentes bibliográficas. Alguien después quiere venir, tomar una foto para que tengan ahí donde agarrarse, leer un poquito, investigar. Se las paso con todo gusto. Y creo que sí, eso sería. Bueno, nos encontramos acá con nuestra líder juvenil, ¿verdad? Y con ella, ya la conocemos, ¿verdad? Ya le habíamos hecho una entrevista, pero hoy va a ser un poquito diferente. Ya no le vamos a hablar de la vida personal ni de su ministerio. Ella hoy nos trajo algo muy bueno para toda la congregación en general. La invitación estaba abierta para todos los hermanos de la iglesia. Pero sí era muy importante para los jóvenes, que es a la población a la cual se le quiere llegar con este tema, ¿verdad? Y sabemos que, como le decía el expositor, el enemigo ha venido a bombardear la mente de nuestros jóvenes. TikTok, Facebook, Instagram, Messenger, todas las redes sociales que se puedan imaginar, vienen a decirles, está bien, puedes hacer bailes así, puedes sensualizar tu cuerpo, puedes... Y ahí se irrumpe la palabra en la que dice que somos templo del Espíritu Santo y debemos respetarnos. Yo sé que el Señor siempre te ha guiado, pero ¿qué fue lo que realmente te movió a decir, tengo que llevar este tema a la iglesia, tengo que llevar a este expositor porque así el Señor me lo puso? Así es, bueno, definitivamente, como vos comentas, es un tema que ahorita la juventud está siendo muy atacada, y a veces no solamente la juventud, ¿verdad? También a la parte de los adultos. Hoy en día creo que no está dejando exonerado ninguna edad, ¿verdad? A veces desde pequeñitos, ya ellos vienen bombardeados, a veces hasta con anuncios, ¿verdad? Porque prendes el tele y toda la familia está compartiendo en ese momento. Entonces, depende de quién el mensaje haya sido, ¿verdad?, impactada su vida. Definitivamente este año el enfoque que hemos querido hacer ha sido analizar mucho la parte de la juventud y escucharlos, ¿verdad? Ese ha sido el lema de nosotros. Queremos escuchar a la juventud, queremos saber cuáles son esas incógnitas que ellos tienen. Y este año, cuando nosotros hicimos el formulario para saber qué temas querían ellos abordar y hicimos una reunión con el equipo de trabajo, de verdad que nos sorprendió ver que gran cantidad de los muchachos que llenaron este formulario, la gran población, puso, nos gustaría saber el tema de la sexualidad. Entonces, aparte que ya era un tema que queríamos tocar, ver el interés que ellos tenían, ver que ellos necesitan de información a la luz de la Biblia, ¿verdad? Claramente ese es como el enfoque principal. También es bueno saberlo, ¿verdad? Porque como dices vos, ahorita hay muchas ideologías, que es lo que nos decía el expositor ahora, Edgar, existen muchas mala información, creo que lo que están diciendo los muchachos, y que eso lo están viendo como bien, ¿verdad? Lo que me decían, lo bueno está haciendo malo y lo malo bueno. Entonces decidimos que este tema teníamos que tocarlo y lo más pronto posible. Definitivamente era un tema que dijimos, hay que darle prioridad.
y no solamente era impartirlo, sino ojalá con una persona que tuviera el conocimiento bíblico, ¿verdad? Y en este caso también la parte teológica, o sea, y como seres humanos que también somos. Entonces empezamos a una búsqueda, todo el equipo de nosotros, a buscar personas, cuáles era como el candidato, candidata más idónea para poder abordar este tema. Y en eso nuestro hermano Giancarlo fue el que nos dijo, mira muchachos, hay un muchacho que él tiene el conocimiento tanto en base bíblica, porque él también es estudiante de teología, es estudiante también en la parte de filosofía, ha abordado ya estos temas también con la parte de la juventud, entonces creo que él nos va a venir a dar un gran apoyo, un gran conocimiento y traigámoslo. Entonces, de verdad que Dios fue amoldando todo porque yo conversé ya con él y él estuvo totalmente dispuesto a venir a apoyar a la población. Él viene de la Iglesia de Dios de Pavas en San José, igual, no, sin ningún pero vino y se trasladó aquí a la iglesia en Alajuela y de verdad que fue un tema de gran bendición porque decidimos no solamente abrirlo para la parte de los jóvenes, sino que cualquier persona en la iglesia podía venir, ¿verdad? Y yo vi que hubo gran participación de los padres y eso la verdad es que me alegró muchísimo porque los papás, en este caso también no lo soy, pero somos responsables de los muchachos, somos responsables de transmitirles a ellos la información que de verdad requieren, las bases en este momento para poder afrontar una sociedad que te va a estar bombardeando de información, como dices vos, con videos, con un montón de cosas que usted, si no empiezas a filtrar, todo eso empieza a calar en tu cerebro y es donde entonces puedes llegar y si estás un poquito flojo en la parte de Dios, te puede cambiar, ¿verdad? Entonces te puede poner en duda, ¿será que entonces estoy bien o eso que están diciendo? O si alguien me pregunta, ¿usted qué piensa a la luz de la Biblia? Y si no tengo las bases o versículos como Él nos enseñó hoy, pues vamos entonces a quedar en una incógnita y más bien nos pueden llegar a confundir. Entonces definitivamente fue algo que quisimos trabajar este año y a corto plazo. Bueno, de verdad que fue de mucha bendición tener a este muchacho, ¿verdad? Primeramente que el Espíritu Santo te movió, te inquietó y muy importante lo que ustedes están haciendo, escuchar a los jóvenes. ¿Qué es lo que necesitan? Porque uno puede venir, ¿verdad?, a una reunión juvenil y ustedes llegan, imparten una plenaria, una prédica, una enseñanza y se van, pero realmente lo que necesitamos es que nuestros jóvenes externen, porque muchas veces tal vez no tenemos el conocimiento, están atravesando una depresión, problemas en su hogar, ¿verdad? Y el mundo ahorita está girando muy rápido en torno a la vida de ellos. Entonces, ¿verdad? De verdad, felicitarla, porque yo sé que el Señor te está usando de una manera impresionante. Tenés un equipo de trabajo muy lindo, muy bueno, que fue Dios quien te lo otorgó, ¿verdad? Y por supuesto, la costillita que está ahí ayudándote codo a codo. Por allá anda escondido, pero un día esto le vamos a hacer una entrevista también. Y es muy importante, ¿verdad? Que los dos estén unidos trabajando en este ministerio. Sé que también el Señor va a empezar a traer más ideas, más temas de los cuales hablarle a los chicos, porque aunque estén en una iglesia, uno dice, no, pues están en una iglesia. No, es cuando más viene el enemigo a bombardearle la mente y a querer sacarlos del propósito que el Señor ha puesto en la vida de cada uno de ellos. Tenés un grupo precioso de trabajo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, definitivamente. Y que hemos llegado a concordar, ¿verdad? En esa parte, por ejemplo, cuando yo les propuse, muchachos, tenemos que empezar a escuchar también a la parte de los jóvenes. Y bueno, tengo un grupo muy integral, ¿verdad? Tengo muchachos desde los 15 años hasta los 30, entonces también eso es muy importante porque equilibra esa parte de, bueno, escuchamos a los preadolescentes, escuchamos a los adolescentes, a los que son jóvenes y un poquito más de jóvenes. Está variado. Entonces, y eso es muy bueno porque entonces tenemos y buscamos cómo abordar el tema y que todo les quede claro, ¿verdad? Porque a veces dice, yo no es lo mismo como ese muchacho hablarle a un niño de 8 o 9 años, a tal vez un adolescente de 15 o un muchacho de 22 años. O sea, son edades sumamente diferentes y hay que saberlos tratar porque o los puedes asustar o no les va a quedar claro el tema. Y como te decía ahora, a cualquier edad ahorita se están siendo bombardeados, entonces definitivamente hay que ponerle mucha atención a esos detallitos que ellos nos están dando, ¿verdad? Porque a veces hay que analizarlos, hay que ir viendo, mira, este muchacho tiene eso, mira, entonces empezarlo a dejar, no los podemos soltar, y mucho más ahorita la juventud con todo esto que está sucediendo en la sociedad, entonces sí, son temas muy importantes que hay que trabajarlos y trabajarlos desde ya, que ellos se lleven esa semillita del tema que se habló y que lo puedan poner en práctica.
Muchísimas gracias, Verla, y de verdad por este empeño, este amor que estás poniendo por este ministerio, porque muy importante, como madre te lo digo, bueno, vos conoces a mis chicas, para uno es muy importante porque tal vez uno no sabe cómo entrarle en este tema de la sexualidad a los hijos. Y a veces uno dice, ok, si les hablo de esto, tal vez puedo más bien despertar esa curiosidad. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Explicarles, pero sin llegar, y que sea el Señor quien dé la sabiduría. Yo creo que para los padres que estuvimos hoy acá y a todos los que van a mirar el video, les reitero, por favor, véanlo, compártanlo, porque esto es una inmensa bendición, ¿verdad, Berlita? Es una bendición. Y yo sé que va a abrirnos la mente espiritual a los padres, que a veces estamos ahí un poco retrógrados, ¿verdad? En ciertos temas. No, el Señor ha creado las cosas conforme a su voluntad. Dentro de Él todo es perfecto, todo es bueno. Pero sí hablarle a los chicos qué es bueno y qué no. A la luz de la palabra, qué me es y qué no me es permitido, ¿verdad? Y bueno, tener esas bases de personas que también ya se han capacitado en esos temas, ¿verdad? Porque entonces puedes tener un conocimiento y herramientas, que es lo más importante. Con esto a veces no sabemos cómo hablarle a alguien, pero cuando alguien nos da herramientas, entonces podemos llegar y ahora sí, bueno, con lo que nos acaban de explicar, cómo le llego a esta persona. Ahora, como eso, por ejemplo, con las chicas, digamos, cómo puedes conversar a ellas sin que se sientan aludidas o que, ay, es que mami, ¿verdad? Sino que más bien es como, gracias mami por esa confianza de hablar un tema que tal vez si lo hablas con alguien de afuera, te va a dar unas ideas y unas cosas que no te van a hacer de bendición, que más bien puede ser de maldición para tu vida. Entonces definitivamente tenemos que cuidarlos y con ese amor que tenemos hacia nuestros hijos, hablarles de verdad como dice la palabra de Dios. Bueno, Elita, muchísimas gracias de verdad por compartir este momento con nosotros nuevamente. Les instamos de verdad que compartan este video a que sea de bendición para otros. Recuerden, somos Adonai TV. Que Dios les bendiga.